Quien les habla es el profesor Antonio Hermógenes Achuncedeño, uno de los devotos y esperadores de San Isidro Labrador. ¿Y por qué hago mención a San Isidro Labrador en este momento? Porque estamos prácticamente en la semana de celebración de los 401 años de que San Isidro Labrador fue beatificado por el Papa Pablo V en el año de 1619. Hablar de San Isidro Labrador nos trae o debe traernos a hacer referencia a lo que existió antes de que él venga. Es decir, qué cosa sucedía en el Perú o aquí en este territorio mochica en el año 15.000 años antes de Cristo. Los mochicas, en su etapa étnica, llegan a establecer el llamado calendario pesquero agrícola mochica. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque los mochicas, en su calendario, hicieron mención a 4 grandes festividades, que fue la primera gran siembra, en el mes de junio, julio, agosto, septiembre y septiembre. La primera gran cosecha, octubre. La segunda gran siembra, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y la segunda gran cosecha en el mes de mayo. Cada una de estas 4 grandes solemnidades mochicas tenía un momento de inicio y tenía un día central para rendir homenaje a sus deidades, como fue la madre luna, la madre tierra, la madre agua y la madre estrellas. Pero referente a San Isidro, es que tenemos que hacer mención que fue en la fase o en la solemnidad de la segunda gran cosecha, en el mes de mayo, que los mochicas rendían homenaje el día 15 de mayo, día central de la segunda gran cosecha. Los mochicas rendían homenaje a la madre luna, a la madre estrella, a la madre agua y a la madre tierra, por haberles dado la oportunidad de ser una buena cosecha. Esto que existió por más de 10.000 años antes de Cristo, fue lo que encontró el hispano en el año de 1592, ya en la época, podríamos decir, de la cultura regional mochica, en la fase del corregimiento. ¿Por qué he hecho mención a esta fecha? Porque fue el año de 1592 en que San Isidro es regalado, es obsequiado por el señor Fray Toribio Alonso Mogrovejo y Robledo. Lo regala, lo obsequia al pueblo de Moche, ya que era un pueblo agricultor por excelencia. Esto va a permitir de que a partir del año 1592 San Isidro es considerado en el pueblo de Moche patrón de la agricultura mochica.
Y él había mencionado que fue en el año de 1592, el año en que Fray Toribio Alonso Mogrovejo trae la imagen de San Isidro Labrador a Moche y lo obsequia al párroco de esa época, que fue el señor John Alcalde, y tenía como autoridad máxima al cacique Alonso Chancor. Estos señores, como autoridades principales, tuvieron que estar presentes en la entrega de esta imagen. Y es casualmente en el mes de noviembre de 1592 que lo obsequian y comienza a ser venerado como santo, sin serlo, es venerado como santo San Isidro Labrador en el pueblo de Moche y considerado como patrón de los agricultores mochicas, por el simple hecho de haber sido un gran agricultor en las tierras hispanas o españolas, en los terrenos madrileños. Fue el año siguiente, 1593, que con la intención que tenían los españoles de ir poco a poco borrando las fases, las 4 solemnidades o las fases del calendario pesquero agrícola mochica, es que San Isidro Labrador empieza a ser celebrado el 15 de mayo de 1593. En esta fecha se inicia la celebración de San Isidro Labrador en Moche. Fue en esta fecha casualmente en que se celebraba milenaria y ancestralmente el día central de la segunda gran cosecha mochica. Y con la intención de borrarlo, los españoles coincidieron en que esta fecha, el 15 de mayo, es la misma fecha de nacimiento de Isidro Labrador. La que existe en el pueblo de Moche, en la iglesia Santa Lucía de Moche, es la auténtica, es la original traída desde España. Pueden haber otras réplicas, como lo hay, pero no son las originales. Ese es el gran mérito que tiene el pueblo de Santa Lucía de Moche, de tener algo auténtico y original traída por el santo por Fray Toribio Alonso Mogrovejo y Robledo. El año en que se inicia la celebración de San Isidro Labrador en el pueblo de Moche, que dio motivo a hacer un recorrido por las principales calles de este pueblo, fue al año siguiente en que llegó a Moche, el año de 1593. En ese año, San Isidro es sacado en procesión por lo que es actualmente, o lo que fue a partir de 1880, la calle Mielgrao, llegando hasta la intersección con la calle José Gálvez. Ahí doblaba hacia la izquierda, llegando a la intersección de la calle Francisco Bolognesi con José Gálvez. Daba la vuelta y coge todo lo que es la calle Francisco Bolognesi, llegando a la intersección con la calle Sepúlveda. Volviendo a la mano izquierda, llega a ingresar a Templo de Moche. Eso fue el primer recorrido que hizo San Isidro Labrador en el pueblo de Moche.
Cuando San Isidro Labrador es traído a Moche, la organización política que tenía el pueblo de Moche no era con alcaldes. Tenía como autoridades máximas al cacique y al párroco. El párroco que fue John Alcalde, que fue prácticamente el alcalde que realizó el proceso de la fundación del pueblo de Moche un 13 de diciembre del año 1566-1567 por Gregorio González de Cuenca, y quien acompañó al párroco John Alcalde fue el cacique Alonso Chancor. Alonso Chancor, que prácticamente era el gobernador, o podríamos llamar posteriormente como el cacique principal del principalazgo de Mush o de Moche, y teniendo también autoridad en el otro principalazgo que ya había sido formado por él, que fue el principalazgo de Cauchán, lo que es en las tierras de Canda y Pisón, donde se fundó la vía de Trujillo. Por el año de 1593, aunque no existe ningún documento histórico en el archivo que pueda decir que hubo banda de músicos, la única manera como salían las imágenes en ese tiempo era a través de rezos. Aún más teniendo en cuenta de que Moche, como tierra de artistas, especialmente de músicos, no había todavía una banda organizada, como posteriormente lo hubo y que acompañaba a San Isidro Labrador. Por eso es que la devoción que tenía el pueblo de Moche hacia San Isidro Labrador era a través de rezos y acompañamiento por todo el recorrido que hacía por las calles ya mencionadas y de entrada al templo Santa Lucía de Moche. Tan pronto comenzó su recorrido San Isidro Labrador, empezó a hacerse mención, a hacerse presente el gran espíritu de religiosidad que tenía el hombre Moche. Y lo hizo a través del llamado altarero. No esperadores, sino altareros. Aquellas personas que recibían al santo y lo tenían 1, 2 o 3 días, en la cual le rendían un homenaje grande a San Isidro Labrador. Y el primer altar que se organizó para recibir a San Isidro Labrador fue en la casa del señor Ramón Asmá Cuadra, que era un señor, la familia Asmá Cuadra era grande en el pueblo de Moche, y tiene el mérito esta familia, especialmente el señor Ramón Asmá Cuadra, lo recibió a San Isidro Labrador y años posteriores le regala el sombrero de plata con el bastón de plata, que era prácticamente una reliquia que siempre lo mostraba en los recorridos que hacía San Isidro Labrador. Esto va a permitir de que sus descendientes, en este caso el señor Nicolás Asmá Cuadra, que fue su hermano, se convierta en el segundo altarero de San Isidro Labrador en el pueblo de Moche.
La presencia de los arcos de fruta no hacen más que buscar el acercamiento entre la festividad religiosa hispana, San Isidro Labrador, y el calendario pesquero agrícola mochica. Es decir, que no por cualquier imagen que ya había en Moche se podía un arco de fruta. Solamente para San Isidro Labrador. ¿Por qué? Porque San Isidro Labrador, su fecha de cumpleaños era el 15 de mayo, o es 15 de mayo del año de 1052, 1082, 81 creo muy posible, que coincidía con el día central de la gran cosecha mochica, el 15 de mayo. Entonces, por lo tanto, San Isidro Labrador, desde esa época en que coincidían la fecha de su nacimiento con el día central del calendario pesquero agrícola mochica, es que comienzan los altareros a ver la manera como San Isidro Labrador salga en el mes de marzo o en el mes de abril, salía a hacer su recorrido por todas las chacras que habían sembrado, de tal manera que San Isidro Labrador al salir por la chacra, lo hacía con la intención de ver qué cosa iba a recibir en mayo, en la segunda gran cosecha. Entonces todos los agricultores esperaban con los mejores frutos, con los mejores productos que su chacra le había cosechado. Y esa cosecha, lo mejor de esa cosecha, se lo entregaban a San Isidro Labrador. Es decir, que hacían lo mismo que el mochica milenario y ancestral, que lo mejor de la cosecha, de la segunda gran cosecha, le entregaban a su madre luna, a la madre estrella, a la madre tierra y a la madre agua. En este caso, a partir del año 1593, comienza a reemplazar estas deidades mochicas o dioses protectores, siendo reemplazado por la imagen de San Isidro Labrador, que comienza desde ese momento a ser patrón de los agricultores mochicas. Es decir, el que mandaba a que a sus agricultores les siembren sus terrenos para él recibirlos en el mes de mayo. Para recibir a San Isidro Labrador en los llamados altareros era prácticamente a través de un arco, que es el símbolo de la arquitectura hispana. Y como el santo era hispano, llegaba prácticamente a un recinto español. Entonces de ahí se observa de que las casas, inclusive los pueblos, tenían como símbolo de entrada un arco. Pero para darle mayor prestancia a la presencia de San Isidro, es que en estos arcos se ponían fruta o se ponían todos los productos que sacaban de sus chacras. Eso permitió para que haya gente especial o personas mocheras especiales para adornar ese arco de frutas. Y de lo que se recuerda, porque antes lo ponían los dueños de casa por devoción, hubo ya, a partir del año de más o menos 1930 o 35, comienzan a haber personas especiales dedicadas exclusivamente a armar los arcos. Era uno de ellos el señor Miguel Ñique. Posteriormente,
le sigue el señor Paulino Isla. Y así, posteriormente, han habido otras personas, pero no lo armaban con la belleza o la distribución correcta y adecuada, apropiada, que hacían estos dos grandes armadores de arcos, el señor Miguel Ñique y el señor Paulino Isla. San Isidro Labrador, a partir del año 1938, según versiones del doctor José Eulogio Garrido Espinosa, empieza a salir a la mal llamada Campiña de Moche, que era Moche Viejo. Y muchos de sus devotos, siempre quisieron tenerlo en sus casas para rendirles un homenaje al patrón de la agricultura mochera. Uno de ellos fue el señor Peñarán. Aunque mucho más antes, en la misma compuerta de Huartaco, lo recibió una señora. Pero el más importante del sector fue el señor Peñarán. Tanto el señor Peñarán, como buen agricultor y ganadero que era, fue el que dio inicio para que posteriores agricultores y ganaderos de Moche, como el caso por ejemplo el señor Braco y luego el señor Vicente Fernández Asmat, posteriormente el señor, sin ser agricultor, pero tenía una devoción y una fe tremenda, el señor Carlos Amanucci. No dejando de mencionar, porque los señores que hemos mencionado pertenecen a lo que es la llamada sector de Chocchoc y la parte de Tomasaltas, sin dejar de mencionar a los señores que están en el ramal Zum. Uno de ellos, aparte del señor Asmat, mal llamado Cachanga, hubo también otra gran familia que por años lo recibió en su huerto de Carlos Antonio y Magdalena. Me refiero al señor Gaspar Sachún Fernández y esposa Angélica María Cedeño Vázquez. ¿Por qué hago esta mención? Porque no siendo el señor Gaspar Sachún Fernández con su esposa, doña María Angélica, no siendo agricultores menos ganaderos, llegaron a tenerle una fuerte devoción, una fuerte fe a San Isidro Labrador. Todos estos señores que hemos mencionado, que se constituyeron en verdaderos altareros, prácticamente demostraron a través de su recibimiento, de su permanencia en San Isidro Labrador, demostraron la entrega total de una celebración con banda de músicos, con los mal llamados diablos, que son el danzante Muchik, y la respectiva comida. Aunque muchos de ellos se habían caracterizado, como era la parte alta de Chocchó, Huartaco, Tomasaltas, se habían caracterizado por dar el tradicional pepián de arroz con el cabrito o bien con la gallina, y no faltando el asentativo de la chicha. Pero en la parte baja de Zum ya se empieza, especialmente en el altar de Gaspar Sachún Fernández, a darse el arroz, frijol y cabrito. Nunca se dio en este altar el pepián de cancha, ni el pepián de arroz, ni menos la sopa teóloga. ¿Por qué? Porque no eran platos típicos de San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, al recibir el pepián de arroz,
y el cabrito simbolizaba el arroz, que era la parte rural, la parte agrícola, y el cabrito, que era el ganado. Lo mismo que en el altar del señor Gaspar Sachún Fernández daban el arroz, que simbolizaba la parte rural, el frijol, que era la parte rural, y el cabrito. Es decir, que siempre mencionaban tanto la gastronomía mochica como la gastronomía hispana. Simbolizaba lo mochica el frijol, y el aporte del arroz con el cabrito, que era prácticamente el aporte hispano en tierra mochica. Todo ello nos llevó a que por muchos años San Isidro Labrador fuese recibido en el rancho Carlos Antonio y Magdalena, que era propiedad del señor Gaspar Sachún Fernández, como herencia del señor, su padre, Antonio Achuñique, y María Magdalena Fernández Sachún. San Isidro Labrador, cuando es traído a Moche, prácticamente no tenía el grado de beatificado ni menos de santo, pero sus grandes milagros y sus castigos que había dado ya en España lo hacen que despertase o se reencontrase el hombre Moche con su religiosidad milenaria ancestral que tuvo desde hace más de 15.000 años. Por eso es que le llamó, desde un comienzo, sin serlo, le llamó el santo patrón de la agricultura de Moche, el San Isidro Labrador, cuando no era. Recién el 14 de junio de 1619, el Papa Paulo V lo beatifica, es decir, considerando los múltiples milagros y castigos que había dado en Madrid como en tierra mochica, recién le pone el título, el grado de beato. Es decir, que a la fecha tenemos 401 años. El 12 de marzo ha cumplido un año, 401 años de haber sido beatificado por el Papa Paulo V. Y ya estamos próximos a que San Isidro Labrador sea santificado, porque fue en la fecha del 12 de marzo de 1622 fue santificado por el Papa Gregorio XV. Esperamos que la hermandad que le toca o que le va a tocar celebrar esta festividad del santo patrón de la agricultura lo haga con todos los honores que significa ser santo de la iglesia cristiana. En el pueblo de Moche especialmente, sin descuidar lo que sucedió en Madrid, porque es necesario daros a conocer todo ello para vigorizar, para fortalecer la religiosidad del hombre Moche, para reencontrarnos con nuestro pasado histórico de la religiosidad y el mochica, que tuvo a sus dioses protectores como fue la madre luna, la madre agua, la madre tierra y la madre estrellas, para reencontrarnos con ese pasado. Porque el hombre Moche, cuando llegó San Isidro Labrador al pueblo de Moche, prácticamente ya era un hombre demasiado experimentado en cuanto al criterio y al sentido y al espíritu de fe hacia una divinidad o dioses protectores. Para la próxima reunión que vamos a tener, vamos a hablar sobre los milagros y los castigos que San Isidro Labrador dio
al pueblo de Moche. Gracias.